lado. ¿Cómo andan? Empiezo a saludarlos acá y allá, ¿eh? Con esto. Bueno, vamos a empezar. Bien, ¿cómo están? Acá estoy viendo quiénes aquí veo, de otro lado. ¿Eh? Bueno, hola, díganme si se escucha bien. El aire lo voy a apagar, ¿les parece? Porque está medio frescolari. ¿Eh? Yo ya estoy. Bueno, hoy. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? A los que ya saludé, a los que no saludé. Bueno, acá vamos a poner. Esta me parece, nunca se sabe en esta vida, después de tanta pandemia y cosas, si uno no aprendió a vivir con la incertidumbre, que sería como la última clase que yo voy a dar así, chun chun, presencial y mixta. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. Uy, uy, ¿qué pasó? Bueno, gracias. Bueno, les decía eh, que ya está más o menos todo preparado, el cuadernillo, todo para el año que viene. Va a haber cursos virtuales, que son 7 u 8, y después va a haber como 50 que son eh, presenciales. Esperando a... Va a haber presenciales, como 50 cursos son más o menos, y como 7 virtuales para los que quieran seguir. ¿Eh? Virtualmente. No, no, a no ser que lo pidan, no sé, pero en principio la idea es esa, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo les digo? En principio, porque ya, sí, bueno, esperemos que no. ¿Ah? Sí, todas son informaciones inciertas. También es cierto que acá ya muchos van a tener la tercera dosis cuando llegue el mes de febrero, marzo. Domingo 28. Pero podés ir después, te vacunan igual. Sí. Pero bueno, por eso les digo, esas son buenas noticias. El escenario incierto es medio incierto para todos. Hola Beatriz Granjeto, ¿cómo va? El nivel de vacunación es más bajo. Claro, claro. No, desde la psicología no se puede explicar mucho. Siento que hay sistemas de creencias que tiene cada uno, ¿no? Que ese... Si yo... Sí, aunque no hace falta una creencia que sea religiosa, es esa creencia, que no es efectivo, que es malo para después, o qué me puede hacer después, pero me parece que lo que sí es cierto que concentra una cantidad de temores que son irracionales a todas luces. Pero bueno, en realidad, miren, a mí me pasa algo muy curioso. Cuando uno, la otra vez, una señora que venía acá muchas veces, ¿el Ceprón se cerró? No, no se cerró, no sé si me explico. Pero cuando uno va a hablar que algo se abre, que hay una posibilidad, aparece inmediatamente el temor a que se vuelva a cerrar todo. No sé si me explico. Como quien se quemó con leche, ¿no? Entonces ve una vaca y llora. Entonces va a decir, no, en ningún caso no se va a hacer. Entonces no se planifica, inmediatamente viene como un temor a que se cierre todo, ¿no? Entonces yo creo que va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo hasta que todo se vaya definiendo. Por eso les decía que todo lo que es cuadernillos, en papel, todo eso ya está, ¿no? Ahora tenía que traerlo en la imprenta. Pero bueno, hay que hacer apuestas hacia el futuro, porque si uno solo se queda paralizado en lo que fue o en lo que vivió, no se mueve, la cosa es que se mueva, ¿no?
¿Ah? Sí, es una cosa que se va a ir retroalimentando. Creo que se va a De hecho, algunas cosas que nosotros recibimos, por ejemplo, en la cuestión educativa, los aforos están al 100%, o sea, la gente tendría que volver. O sea, dicho eso, lo cual no es la realidad. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque se combina esta cosa que les digo entre un temor y una cosa. Pero de todos modos, lo que les decía recién, algunas entraron. Bueno, ahora Laura Zurro, ¿quién más está ahí? Yo sin los lentes no veo nada. Ana Cristina Alsina, Nidia Bordino, Elsa, ¿cómo le va? Beatriz Granqueto. Bueno, les decía, sí sería esta como la última clase así entre virtual, porque la próxima vamos a charlar un poco más sobre el cierre del asunto. Hoy va a ser un cierre también, pero no sé qué tan interactuado sea. Bueno, vamos a ver, porque por ahí lo hacemos así, ¿no? Pero bueno, vamos con la última parte de lo que vimos en El Padrino. Y se acuerdan que yo les había mencionado algunas de las características que son indispensables como para envejecer con integridad, ¿no? Y habíamos tomado como un parangón de lo que puede ser envejecer con... Ay, me voy a poner así, así los veo, porque si no... no, así los veo, así. ¿Eh? Porque si no quedo de costeleta. ¿Eh? Lo que les decía, algunas de las características del envejecimiento con integridad. ¿Qué quiere decir la integridad? ¿Qué puse? ¿Dije? ¿Dignidad yo? Ah, sí, 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 sí. La dignidad tiene que ver con el merecimiento, la integridad tiene que ver con la plenitud, digamos. Es como una diferencia, ¿no? Eh, no es una diferencia tan grande en lo valorativo. En lo psicológico tiene una diferencia grande, ¿no? Les decía, lo primero, el liderazgo social le es mucho más difícil a los varones que a las mujeres, ¿no? En parte, vengo de ponerme la tercera dosis, dice Dorita Tejido, me alegro. En parte, porque el corrimiento del liderazgo social implica el dejar lugares de poder o eh, básicamente los lugares de poder, llámese en el trabajo, en el mundo familiar, etcétera, porque el liderazgo en términos más freudianos sería como una castración, como percibir uno que algo ya no lo va a tener, ¿no? Y los varones estamos, por lo menos en las generaciones hasta que en este momento están envejeciendo, y creo que no va a cambiar tantísimo, estamos muy signados por dos de las características propias de la cultura patriarcal y de la liberalidad económica, que cuál es el dinero, ¿no? Y el poder, ¿no? El dinero y el poder, que es lo que vimos al inicio del año, ¿no? Entonces, y lo habíamos visto desde el género, de cuando se va diseñando el género. Bueno, es pesado en ese sentido, es pesadísimo el patriarcado porque te lleva a que en el momento de envejecimiento, donde no estás en alza, porque están en alza los varones más jóvenes, están en alza los de mediana edad, entonces las afrentas que se pueden recibir son golpes muy fuertes al narcisismo. ¿Tiene consecuencias esto? Sí, tiene muchas consecuencias en los varones en sentirse, quienes no pueden tolerarlo, ¿no? No estoy diciendo que todos, quienes no pueden tolerarlo bien, en sentirse disminuido en las muchas dimensiones que puede sentirse disminuido uno, ¿no? En la autoestima, en la potencia, reconocimiento social, económico, sexual, o sea, un montón de trastoques, ¿no? Claro, pero por eso les decía, ¿por qué en los varones es más? Porque pérdidas en el proceso de envejecimiento hay, ¿no? Hay en las mujeres y en los varones. O sea, no es una novedad. Uy, ¿qué hice? Tiré esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en realidad, lo que venía diciéndoles, las mujeres, por el mismo sistema patriarcal, vienen desde mucho más tiempo
con faltas, ¿no? Es decir, con invisibilidades, con ausencias de reconocimiento. O sea, en el trabajo ganan menos que los varones. No estoy diciendo que todo esto esté bien, estoy diciendo que históricamente se viene de perder a poder ganar. No sé si me explico. En cambio, los varones se vienen... ¿Ah? Claro, y desde la configuración, por eso les decía que si ustedes veían, no sé, Oyente, o cualquiera de las películas que vimos en relación al género, y en realidad siempre el trabajo de la mujer es que puede invitarte, si te sobrepones a uno de los mandatos, que es dejar de ejercer la maternidad en pleno, que la mayoría de las mujeres sí pueden hacerlo, generacionalmente ya no son mujeres que nunca trabajaron, sino que compartían como algún grado de doble responsabilidad, digamos, en la vida del trabajo y en la vida de la familia, y entonces la promesa del envejecimiento, la promesa del envejecimiento sí suele tener como la promesa de la integridad en las mujeres más que en lo de los varones. ¿Eh? Hay una cuestión que es como muy significativa, por ejemplo en la película del Padrón, o sea que casi siempre, si ustedes lo ven, y ahora me voy a dedicar a hablar un ratito, pero cortito, los varones, es que el descabezamiento, ¿cómo se hace? A balazos, ¿no? Es decir, no hay prácticamente una transición, excepto en Michael Corleone, con este sobrino, o en el padre, con esto, pero en general la percepción del envejecimiento para los varones suele ser un descabezamiento, ¿no? Es decir, un recorte del personal, una reingeniería, ¿no? Como que se decapita, ¿no? Y fíjense, que volviendo al género, el padrino, o sea, la mujer, si ha mantenido algún vínculo sostenido con la familia, se empodera más que el varón, no sé si me explico, ¿no? Pero no solo porque porque sea varón o porque sea mujer, sino porque está en el campo donde la cultura ha priorizado el lugar de la mujer, que es la familia, no el varón. Entonces, desde códigos de conversación, modos de relacionarse con los hijos, con los nietos, les es más fácil a las mujeres, pero además les es más fácil porque han desarrollado hasta culturalmente algunas habilidades o competencias, por ejemplo, comunicacionales, ¿no? Decir lo que sienten, poder expresar lo que les parece que es importante, etcétera. En cambio, los varones quedan encerrados como en el silencio, ¿no? Por algo, esta película que trabaja sobre la ausencia de integridad en él, es un tipo que se va haciendo cada vez más encerrado, más silencioso, se va más para adentro, se va más para adentro, se va más para adentro. Y entonces, uno de los riesgos que tiene esto que Erickson dice la desesperación frente a la muerte, pero es el aislamiento, ¿no? El progresivo aislamiento. Progresivo aislamiento que no tiene que ver con... Ajá. Algo de eso hay, o sea, fíjense lo que está diciendo, es como un, no sé si es un análisis, pero algo el padrino, es decir, que si vos no concebís que haya alguien más arriba, es difícil que te corra el liderazgo social. Entonces, entre los varones hay más competencia, entre comillas, que las mujeres. Y entre los varones jóvenes y los varones viejos, ¿no? Es decir, cuando uno va envejeciendo, si uno no percibe eso, ¿no? Y acá ya no estoy diciendo tan ampliamente como en la sociedad, sino en el marco de una familia, es que el otro va ocupando lugares, ¿no? Que esos lugares que va ocupando, algunos son de carácter real, ¿no? O sea, son espacios, y otras veces son de carácter simbólico, o sea, ocupar el lugar de, ¿no? Entonces, y eso implica un corrimiento. La mujer no implica un corrimiento, al contrario, implica un mayor involucramiento, un mayor grado de vinculación con la familia que va cambiando. El varón suele producir un aislamiento. Entonces, si alguien pregunta si es más sociable o no, no, no necesariamente. Sí me parece que en ese punto la integridad, ¿por qué es importante? Porque necesita una amalgama de combinaciones entre lo que sería las competencias cognitivas, tu forma de pensar, con las maneras de sentir. Entonces, sí
hay muchas razones que son de cohorte, ¿no? Los varones que tienen hoy 70, 80 años no han sido muy educados en la expresión de los sentimientos, en la comunicación de las emociones, ¿eh? Pero no solamente no, sino que no parece que fuera tan sencillo tampoco en los varones de mi generación, ¿no? En los que tienen 50 o en los que tienen 60. Fueron creados por ellos. Por eso te digo que hay una cuestión, que es lo que yo les daba al principio, de lo que era el génesis y lo que era la definición del varón y la mujer. O sea, la primera pareja de varones son los hermanos que se matan uno al otro por la competencia, por la gracia del padre, ¿no? Con Caín y Abel. Entonces voy a decir, bueno, hay inscripto en las culturas desde hace miles de años. Si quieren prendemos el aire, ¿eh? Como quieran. O el ventilador, es más fácil. Ahí lo tiene la José. Arriba tuyo, José. Eh, donde hay una matriz que además se parece también a la... Vamos a esperar que... Ahí está. Que se parecen también a las matrices biológicas, donde la definición de la interacción es por la competencia. Y es una competencia que finalmente es de corte, casi te diría que sexual y poder. No sé si me explico. No es que vos compitas con tu hijo por eso, pero lo que se está poniendo en tela de juego en las culturas más patriarcales es sostener la virilidad y la decisión, la consulta, que es lo que para mí, por eso era muy ejemplar el padrino, porque es a quien recurre todo el mundo. O sea, ¿cuántos están colgados de él, por decirlo al estilo de Moria, ¿no? Entonces, ¿cuántos van y no sería el mismo, más un poco más abajo, están colgados de otra cosa? ¿Eh? ¿Eh? No, a lo que voy a decir, ¿cuántos van y le rinden pleitesía? ¿Cuántos van y le piden permiso? ¿Cuántos van y le piden la autorización? ¿Y cuántos van y se da la autorización? Por eso también la última parte del padrino está muy, 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 eh, ¿cómo les diría? Para usar la palabra correcta, muy emparentado con toda la analogía que va haciendo con la organización de la curia, ¿no? Es decir, entre varones, la autoridad máxima que es el Papa, se ve que a un Papa lo matan, digamos, ¿no? Como diciendo, que bueno, hace referencia al hecho que uno no sabe ya si es histórico o mítico, ya lo habíamos dicho, pero no importa. Supónganse que es un mito, pero es que la única sucesión posible es si te morís. Bueno, la de Ratzinger fue medio raro, ¿no? Porque que el tipo renunciara. Pero en general tenés que esperar el descabezar, la cápita, a ese para que entre otro. Bueno, esa es una estructura de organización del poder y la sucesión masculina, casi siempre. Y cuando se da también en las mujeres, viene, no debe decir solo masculino, sino organizado en función de lo que gira en el patriarcado. ¿De acuerdo? Entonces, pensar la vejez como si fueran dos procesos iguales en el envejecimiento entre varón y mujer es un error enorme. Es un error enorme, porque se vivencia distinto, se vivencia distinto. La partida de un hijo, recién Liliana dice, mi hijo vive en el extranjero, o sea, no es la misma vivencia de ella, que cuando venga el hijo a visitarla, va a ir a comer, va a no sé qué, que la conversación o el encuentro que puede tener con el marido. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tengo que replegar la posición mía de poder, de decisión, hasta les diría como de cierta rigidez, medio machirula, no sé si me explico, pero no lo digo despreciándolo, sino ese aprendizaje que termina siendo en la vejez más rígido que flexible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiende a equilibrar la creencia que tiene sobre los sistemas de su creencia sobre un cambio de sistema de creencia que tiene que dar, inaugurar a expresión de emociones, a ciertos sentimientos, a cierta, casi les diría como, no sé, la palabra es que es ser más blando, más poroso, ¿no? Pero plástico también podría ser en el sentido del aprendizaje, pero me refiero a cómo recibís vos al otro, ¿no? Entonces por ahí viste que los varones medio, son, ¿no? Como una dureza y capaz que se muere de ganas de que le dé un abrazo, un beso, no sé qué, pero hay como una mala educación en esa dirección, ¿no? Y una postura que muchas veces termina siendo una pose rígida, ¿no? Entonces, eso se puede, por supuesto que se puede modificar, pero
A lo que voy, que no está ponderado como algo deseable. En cambio, piensen que la abuelidad es como muy lindo, pero se piensa cuando uno dice la abuelidad mucho en las mujeres abuelas. No se piensa mucho en el varón abuelo, no sé si me explico. ¿No? Es decir, cuando los libros, claro, por ser como una continuidad de la maternidad, etcétera, cuando la abuelidad tendría que tener más independencia del género, sin embargo no la tiene, ¿no? En el moldeamiento de la abuelidad. Ese es, que algo les mencionaba yo en la clase anterior, el intento que hace Michael Corleone en dos conversaciones que tiene con los hijos, cuando él le promete un tipo de interacción distinta. Estamos en una nueva etapa, le dice, vamos a relacionarnos de otra forma. ¿Ah? Empieza con la carta y después con una conversación que tiene mientras va caminando con los hijos, ¿no? Son como dos escenas, una al inicio y otra antes del concierto, ¿no? Y eso es lo que les digo, que hay disposiciones propositivas hacia la integridad, pero se tiene que venir cultivando, ¿no? Yo digo, bueno, voy a tratar de hacer las cosas diferentes. Bueno, sí, y te queda en la intención, pero por ahí no pasa el acto, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay que desarrollar cierta cantidad de aprendizajes y cierta eh, cantidad de ni siquiera son aprendizajes, sino de formas de afrontar la realidad que son bastante diferentes de acuerdo si sos varón o si sos mujer. Pero sí hay en él un propósito que es retirarse, no sé si me explico. Entonces, como que se quisiera retirar, se quieren retirar los varones en general, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres están con honores, en lo alto, ¿no? El hijo cantando, que se lo recuerde al hijo, ¿no? Como el cantante de ópera, que el Corleone sea el apellido más bien honorable a un apellido manchado de sangre, pero en el último acto tampoco puede, porque lo que va a quedar es ese acto espantoso que es el balazo que él no puede recibir. Fíjense que es el que no puede recibir. Si hay una cosa que les decía, además de esto, es que tendría que haber un cultivo por una mayor comprensión del mundo y de las cosas. ¿Mm? Es decir, una de las características también de esta integridad es tener una mayor comprensión del cambio, ¿no? Es decir, de entender por qué las cosas cambian y además de entender el cambio y el orden de las cosas que son vitales, ¿no? Entonces muchas veces, ya no voy a hablar ahora de varones o de mujeres, uno se encuentra frente a cierta dificultad en comprender que las cosas cambian inevitablemente, pero no en comprenderlas, sino en vivenciarlas, ¿no? Entonces decir, bueno, y esto, bueno, ahora se piensa de otra manera, ¿no? Es decir, no sé, supónganse, ni que hablar, por ejemplo, de la política, ni que hablar de las orientaciones sexuales, ni que hablar de las instituciones matrimoniales. Entonces vos decís, vos podés resistir el cambio, lo podés resistir, o sea, inclusive vivirlo con cierto distanciamiento. Ahora, inclusive el cambio en uno mismo, ¿no? No estoy hablando solo de los cambios sociales y culturales, los cambios físicos, los cambios de estado, las transiciones en términos de, de la viudez a del estar casado a enviudar, o el divorcio, o sea, diferentes transiciones. ¿M? Y como les decía, uno puede aguantar ese embate, ¿no? Ahora bien, otra cosa es comprenderlo, ¿no? Es decir, comprenderlo, o sea, cuando digo uno puede aguantar, es, bah, ay, las cosas han cambiado, viste cómo el mundo está, y bueno, sí, o sea, que lo haya, hay gente que ni siquiera puede percibirlo, ¿no? Eh, entonces, si cuando digo comprender, bueno, eso implica un ejercicio enorme de reflexión. Es decir, ¿qué es lo que busca uno en la psicología o en la psicoterapia o en la... Y bueno, que uno pueda reflexionar, que uno no esté poniendo todas las cosas afuera, que uno no esté renegando contra la época, que uno no esté diciendo, bueno, esto es parte del destino, como si yo no tuviera nada que ver con el destino, no sé si me explico. Como siempre, alguna ajenidad respecto de mí mismo. ¿Mm? O sea, todo afuera, sí. O no solamente afuera, sino vos desinvolucrada de eso que vivís hoy. ¿No? Entonces digo, no me explico cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? Y no sé cómo ahora mi hija se comporta así conmigo. Y no sé, o sea, una cantidad de no sé, ¿no? Que es esto de lo que trata, les decía, que lo hace brillantemente Coppola,
Coppola dividió todas las sagas, las dividió, como yo les decía, como las escindía, ¿no? La parte pública, la parte, ¿no? Como un extrañamiento, por eso les decía también una ajenidad de mis propios comportamientos, de mis propios cambios o de mis propias rigidez con los cambios de los otros, ¿no? Obvio, ahí esa es la instancia donde si vos te encontrás muy sorprendida, no digo vos, estoy diciendo en un sentido didáctico. Hola, Caro, mira, Caro Rivas. Si vos te encontrás con ese extrañamiento, hay una pregunta sobre la reflexión que te invita a una revisión de vida, pero hay veces que no puede hacerse porque resulta muy doloroso o muy enajenante. No sé si me explico. Hay gente que no puede, o sea, o que le cuesta. Y entonces decís, no, yo no tengo nada que ver. Y en realidad vos te pones a ver y decís, bueno, ¿cuál es la expresión de ese nada que ver? En términos morales sería como la necedad, ¿no? Es una persona necia, una persona que se enoja, que se obstina con algo. Pero en términos psicológicos decir es una gran incapacidad de poder tolerar algunas ambivalencias. ¿Por qué? Porque no se puede tolerar ese grado de incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces las cosas son así o son asá, ¿no? O, y la verdad que las cosas no son ni así ni asá. A veces son así, a veces son asá, a veces hacer eje, qué sé yo, no sé, diferentes maneras. Ahora bien, eso no quiere decir que yo no tenga brújula, que yo no tenga un sentido moral, que yo no tenga un sentido de qué es lo que pienso que es correcto para mí. Lo que estoy diciendo es la ampliación o reducción del campo de la comprensión del sí mismo y del cambio y de los otros, de uno mismo y de los otros. Es un gran trabajo. Por eso es bastante difícil la integridad y la plenitud. Sí, yo creo que se logra bien, digamos, pero Yo creo que hay un camino que empieza, un camino que empieza con frustraciones iniciales, con pérdidas, con elaborar cosas, no de golpe, no, de ¿no? golpe de ninguna manera. O la psicoterapia como única manera No, de tampoco, no. lograr, pero el camino pienso que viene antes. Bueno, un poco en la clase anterior o en la otra, yo les hablaba de la importancia Lo que tenía reflexivo la vos mitad de decís, la ¿no? vida. Sí, sí, lo reflexivo. Porque en la mitad de la vida tenés una invitación única, porque te cambiaron un poco los guiones, porque cumpliste ciertas metas, porque es una de las primeras veces que sentís la gran inevitable falta que va a ser la muerte. Que va a ser la muerte. Entonces vos decís, pero ya no la muerte teórica, conceptual, sino decís, bueno, murieron amigos, murieron esto tus padres, con la pesadumbre que puede llevar la muerte de los otros, pero lo que más difícil de sobrellevar es la finitud propia, ¿no? Entonces, ese cosa que son cuentos, nadie quiere morirse, o sea, o sea, menos cuando se es joven o mediana edad, uno quiere realizar cosas. Entonces, es muy posible que eso no se haga una transacción que sea reflexiva, porque la reflexión no solo es el mirarse hacia adentro, sino también es componer algunas cuestiones cognitivas del pensamiento, de la comprensión. Entonces puede que sea hacia adentro sea una cosa muy depre. O sea que en realidad percibir eso te tira abajo totalmente. Entonces uno se abroquela, ¿no? Y genera una cantidad de barreras que hacen que eso no puedas verlo. Pero el envejecimiento ya te dice. O sea, ya no es tus padres, la posibilidad, o sea, sino que te confronta muchas veces contra, ¿ah? Claro, digamos, lo cual no quiere decir que eso lo portes con tristeza, ¿no? Estoy diciendo eso, puedes tener alegría, puedes tener mucha capacidad, pero son límites. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Don Corleone? Que es muy interesante. Se le entiende que el límite es él mismo. Entonces él, chum, hace el pasaje hacia el matoncito más joven que es su sobrino. Lo que no puede entender es el límite que viene impuesto desde el mundo, de lo que él hizo, ¿no? Esto es lo que digo. Porque nosotros, Hay una lucha interior muy fuerte. bueno, que empezaba en la juventud. Cuando les decía esto, que decían, son mi familia, no me gusta mucho, pero Yo no soy yo así. no soy así.
Si vos estás en eso, yo no soy así, no soy así, en algún momento la vida te factura un grado de transición siempre de las identidades, de quién sos vos, o sea, quién sos vos frente a los otros, frente a tus hijos, frente a tus alumnos, frente a esto, o sea, todo el tiempo te va diciendo, porque en realidad, ¿qué es la identidad? Es una construcción a partir de las referencias que tengo de ella, de él, de esto, y de cosas que también he hecho, ¿no? Entonces yo, vamos a suponer, Don Corleone, obviamente a muchos no les ha agradado y a otros sí, deben tener más gente que le tema y otros. Servicio puerta a puerta. Está buenísimo. Eh, por eso les digo que hay un límite que somos nosotros mismos. ¿Y qué construí yo de mí? ¿Qué fui construyendo yo para mis hijos? ¿Qué fui construyendo para mis nietos? Entonces, ese soy yo. Y cuando me encuentro que me tratan como un viejo hosco, o como una mujer distante, o como que estoy en soledad, decís, bueno, no sé, por ahí. Y no estoy hablando acá la soledad de solo con quien vivo, ¿no? Que esa es otra, no, sino que estoy hablando la sensación de angustia de no encontrarse, de no encontrarse acompañado por alguien en el sentimiento. Pero no es solamente la amistad. La amistad es la interacción, que yo estoy de acuerdo con vos, que vos tenés como apoyo social. Entonces va siendo más selectivo y va siendo mucho más cuidadoso o cuidadosa en que la amistad tenga que ver con el apoyo emocional, afectivo, ¿no? Pero a su vez, lo que vos construiste como cercanía, aunque estén distantes, no sé si me explico. O sea, lo de Don Corleone es el ejemplo clarísimo. Él quiere, cuando ya quiere dejar de ser mafioso, quiere ser un hombre honorable, volver a tener un vínculo afectuoso con los hijos. Y después de veintipico, 30 años, que no, que fuiste y te veían como un violento, que le echabas a la madre, que ella le dice, él sabe que mataste a tu hermano, ¿sí? ¿Qué querés construir? O sea, bueno, ese es el asunto de que es muy difícil construir integridad yoica y plenitud si vos no lo venís construyendo. Bueno, Irene dice un camino. Perfecto, puede ser la metáfora de un camino. O sea, qué cosas vos vas sembrando, vas cosechando, etcétera. Como un trayecto, ¿no? O sea, ahora bien, en ese trayecto, cada caminito, cada trozo de eso, hay componentes tuyos psíquicos que se van a poner en juego, ¿no? La confianza en vos mismo y la confianza en el otro, la capacidad de salir adelante y poner voluntad en los momentos en que estás caído, la autonomía, o sea, qué grado de autonomía, valga la redundancia, de independencia tenés respecto del otro, podés hacerlo por vos mismo sin que eso sea un aislamiento, ¿eh? La capacidad que tenés de seguir amando, ¿no? De saber quién sos vos, de cuidarte, todo eso en cada momento se va a poner en juego. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se pone en juego? Tomando medio en broma, medio en serio lo de Don Corleone. Y él hace siempre lo mismo. Sí. El tipo no deja una tarea sin hacer. Pero una de las cosas que es muy importante es que él no deja cabos sueltos. ¿Pero por qué? Porque resuelve todo más o menos parecido. Está bien. O sea, él cuando quiere ya subir, nosotros vamos transitando ese camino hacia la integridad yoica, se nos van a demandar en diferentes momentos distintas, diversas características egosintónicas, distintas, no, no siempre las mismas, ¿no? Entonces, bueno, sí, y bueno,
Cuando querés mucho o te sentís muy cerca de la madre o del padre o de alguien viejo, porque decís, bueno, si al final de su vida, ya cuando es muy viejito, ya no tiene esas capacidades, como que lo perdonas, no sé si me explico, pero en el proceso de envejecimiento, espera, que instituyan la confianza, que den ternura, que den afecto, que sean comprensivos, aptos para tal cosa. Entonces, la integridad no es solo intrapsíquica, sino qué van esperando los otros. ¿Qué es lo que hace Don Corleone? Siempre lo mismo. El desafío, pero no es fácil, ¿no? Entonces cuando digo no, no es fácil, no como una especie de receta, sino que como se ponen en juego competencias históricas, biográficas, históricas, entonces cada momento en que hay una dificultad aparece la posibilidad de mirarse al espejo o agachar la cabeza, ¿no? Como la avestruz y seguir. Miren, hay una cuestión ahí como les diría como relacional también, ¿no? Eh, yo voy a tomar como referencia lo de Corleone, pero no, no es la única, ¿no? Bueno, ahí lo saludan un montón, Anabel Carrizo, Alicia. Bueno, eh, cuando el otro o la otra persona para llegar a esa meta a mí me lo impide, es una frustración, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenía ganas de adquirir tal cosa y no me alcanzó la plata, es una frustración. Cuando un hijo iba a hacer una carrera y después la deja, puede ser una frustración. De mis anhelos, de mis deseos, de lo que fuera. ¿Mm? Bueno, volviendo a eso. Otra de las capacidades que debemos tener es una tolerancia enorme a cierta cantidad de frustraciones. ¿Por qué? Porque va a haber más posibilidades de encontrarse frustrado que encontrarse satisfecho. El ejemplo básico, más allá que mi cuñado sea un pelotudo, no me voy a pelear nunca. Entonces me voy a comer todos los sapos de ese cuñado que sea, porque es una decisión mía para no pelearme con mi hermana. ¿No? Listo. Y bueno, y así. ¿Y funcionó? Sí, hasta que se divorció. ¿No? Entonces, sí. Y bueno, y era un pelotudo. O sea, pero uno trató de comerse eso. Porque es una decisión para sostener un vínculo. Don Corleone, cada vez que se le los Corleones, por decirlo así, Michael Corleone, Vito Corleone, alguien se transforma en un obstáculo, lo elimina. O sea, no hay frustración posible. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una cosa dificilísima de lograr en la vida, ¿no? Porque, ¿cómo? No, al revés. O sea, vos decís, yo me voy a mantener. Claro, eso es lo de Don Corleone, pero digo, si vos sos mi hermana y quiero mantener el vínculo con vos, o ellas dos son unas tres amigas con Liliana, y decís, bueno, yo quiero estar con ustedes tres. Sí, me voy a tener que aguantar algunas cosas de Liliana, otras cosas de Ana, otras cosas, cada uno. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una voluntad, y esto es lo que les digo, una decisión, sí te diría que como una afirmación, ¿no? Del yo, en decir, bueno, esto es valioso para la vida, ¿no? ¿Vieron? Don Corleone, Michael Corleone dice, lo más importante es la familia. Y bueno, ¿por qué boleteaste a tu hermano? Bueno, ese tipo de contradicciones, o sea, porque tu hermano también es familia, digamos, ¿no? Entonces, y no estoy diciendo acá que no haya decisiones, como diciendo con este hermano no me veo más porque me produce dolor, porque es muy loco, porque produce daños, también existe esa posición, pero lo que voy es que hay una consistencia muy fuerte entre la
plenitud o la integridad y la vida de relación con los otros. ¿No? Esto que les digo es un acto de afirmación de yo. La forma más básica de verlo son las amistades en la vejez, en la senectud. O sea, ¿cuántas veces uno dice, es un acto de afirmación? Voy a ir, me voy a encontrar, voy a estar, y más allá de que comerme algún sapo, alguna historia diferente, o sea, esto es lo que voy a conservar. ¿Por qué? Porque el yo necesita de esos vínculos, porque si no se produce un empobrecimiento, ¿de acuerdo? La gente, en términos concretos, vuelvo, se los voy a decir así porque me parece que es más fácil, yo puedo ser más indulgente, puedo ser más comprensivo de los errores de otros y los propios si pongo por encima del concepto de lo que está bien o lo que está mal la relación. Entonces, entonces voy a ser más comprensivo con el otro porque me importa más la relación que cómo hizo las cosas, ¿de acuerdo? O cómo ve el mundo. Entonces es más fácil cultivar de esa manera la indulgencia, la comprensión, ¿de acuerdo? Sin lugar a duda, sin lugar a duda, ¿no? Entendiendo también que hay épocas de cansancio, ¿no? Yo decía, está 2 años eternos ¿vieron como esa canción de Sabina que dice 19 días y 500 noches, ¿no? Estos fueron, no sé, 1000 noches, ¿no? O sea, una cosa muy larga, todo lo de la cuarentena. Si acá no había o no, y esto es una expresión que por ahí la gente lo pone del lado de lo religioso o lo pone del lado de solamente los valores, pero es una cuestión psicológica. Si no había voluntad de mantener ciertas cosas, no solamente deseo, voluntad, no se puede mantener, ¿eh? Porque si no, no encontrás fuerza en eso, ¿no? Entonces, sí, y bueno, hay que seguir, y hay que hacer eso. Entonces, ¿y eso está mal? No, es una expresión también del yo. Porque si no, todo sería puro deseo, ¿no? O sea, todo sería puro deseo. Y hay veces que no hay deseo, ¿no? Entonces hay veces que uno sostiene algunas cuestiones por la importancia que tiene el vínculo, ¿no? Es decir, muy posiblemente no te caen bien todos los sobrinos, todos los cuñados, todos los hermanos. Bueno, pero te va alguna Navidad, y qué sé yo, por una convicción de que está bueno que estés con ellos, ¿no? No tanto por el enorme deseo de verlos, ¿no? Ni les cuento entre las suegras y las nueras. ¿Eh? Si no hay convicción en vos de que el vínculo con tus dos hijos no lo vas a entorpecer de ninguna manera, más allá de quién sea la nuera o el yerno, entonces vos vas a tener un problema si no tenés ese convencimiento. Porque puede que te alejes de ese hijo o de esa hija. Porque vos tenés razón, ¿qué me importa? O sea, no se trata de si yo tengo razón o no, sino si tengo la convicción de que eso hay que hacerlo. ¿Quién lo hace así? La esposa de Michael Corleone, el personaje de Diane Keaton. O sea, ella sabe dónde está parada. Entonces ella tiene que estar ahí. Bueno, va la obra esa bendita de no sé, que lo premian a él porque quiere pedir por su hijo. Y va a la sala del Milán, ahí, no sé en qué teatro está, en Palermo me parece que, porque canta a su hijo, ¿está? Porque es una convicción que ese es el lugar que uno tiene que estar en ese momento, ¿no? Eso es difícil de sostener también porque muchas veces no es tan placentero, ¿no? Así, no es tan placentero. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el punto donde uno se sobreadapta o en un punto donde uno construye un vínculo que va más allá de esa obligación, pero entiende que hay un fin ulterior, ¿no? Bueno, ese nivel de comprensión tracciona siempre en relación a la plenitud. Por eso cuando uno escucha mucho, alguien está muy enojada con su nuera porque mi nuera tal cosa, porque mi nuera. Y bueno, mira, a la larga todo esto que me está diciendo puede ser cierto, pero es la forma más clara para distanciarte de tu hijo. Porque lo que no estoy procesando es que esa persona le eligió a esta mujer. Tal cual. ¿O no?
Sí, lo voy a decir yo por acá porque me parece que es muy importante. Nadie dice que fuera fácil, pero es cierto que si yo tengo, como decís vos, como prioridad el vínculo, las dificultades se transitan con menos dolor. Eso es así, porque eh, casi les diría con menos sufrimiento. O sea, porque no tiene por qué ser, eh, digo, en estas hay cuestiones que son cognitivas, pero son emocionales. Es decir, la luz de mis ojos, el yerno o la nuera, ¿por qué tendrían que ser? ¿Por qué? O sea, eso es una idealización infantil, casi les diría. Si la vida me regala un yerno o una nuera que sea de mi agrado, bueno, bienvenido sea. Pero no tiene por qué ser así, porque no es una elección mía. Esto es lo mismo que les decía respecto de las pautas de crianza a los nietos, no es la elección de uno. Entonces, si uno puede comprender eso, el nivel de sufrimiento no solamente que es menor o que no hay, sino que inmediatamente te habilita paradójicamente a que vos tengas más injerencia en eso. No sé si me explico. Porque te acerca más, ¿no? La obstinación de la desconfianza o la obstinación del desagrado siempre te va a dejar solo, ¿no? Es el extremo de Michael Corleone, o sea, por qué está hecho tan bien la saga de esta mafiosa? Y no, nada, como si fuera un chico chico. O sea, mientras esté la mamá, no hago ninguna cagada. Muere la madre, ¡pum! Se descontrola todo. Bueno, hay muchas personas que les pasa eso con ciertos vínculos. O tienen una o dos personas que suponen su continente, su límite, ¿no? Su control emocional, su parada. Despejado de eso, adiós. ¿No? Entonces, si murió la mamá, y bueno, con este hermano no me hablé más, y pasó tal cosa, y se pudrió, ¿no? El otro día, nada, una amiga que tiene una hermana que vive lejos, y bueno, vino, inclusive no llegó ni siquiera a la muerte de la madre, y bueno, se descontroló todo, ¿no? Dejó todo, le firmó las cosas, pero menos bonito les dijo de todo, y bueno, eso es todo lo que tenía para dar, ¿no? O sea, la madre funcionaba como una especie de continente, ¿no? Se rompió eso. ¿Ah? Claro, bueno, aunque lo hiciera muy locamente, no sé si me explico, aunque lo hiciera con mucha dificultad, que ella pobrecita, que tiene tal enfermedad, que es así, que no sé, bueno, como se rompe eso, ya no se construye con otro. Algo de eso se ve también muy bien en la configuración familiar de los Corleones, ¿no? Es decir, muerta la madre, sí, tuc, no hay un límite. Ya no hay un límite. Si funciona así su esposa respecto a los hijos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros no podemos parar? Que esa es otra de las características muy complejas. Eh, el orden de las vicisitudes, esto que les digo, una es tolerar frustraciones, pero el orden de la incertidumbre de las vicisitudes de la vida no era muy incierto que a alguna familiar de Corleone le peguen un balazo. O sea, el hermano lo mataron, ¿no? Al primero. Eh, pero esa, y esto es muy común, esa omnipotencia, ¿no? Dice, a nosotros no nos va a pasar nada, nosotros nos salvamos, nosotros somos una familia afortunada, qué sé yo, hasta que llega un acontecimiento desafortunado, ¿no? No hay una inevitabilidad del sufrimiento, ¿no? Otra de las cosas importantes de creer, digo, me expresé mal de creer, de saber, porque no es creer, es que no hay nadie que pueda exceptuarse del el sufrimiento del acontecimiento desafortunado. Nadie. O sea, porque por ahí uno le da un poco de envidia, ay, mira qué felices que están estos, o qué bien que están, qué bien que se llevan, no sé qué. Bueno, puede que sea así, en este momento, que sea todo felicidad. Hoy, ¿no? Es decir, pero el recorrido de la vida, hay cosas que vos no tenés ni idea cómo se compuso la niñez, ¿no? O los primeros años de vida de alguien, o cómo fue el devenir en la adolescencia, o cómo podrá ser la vejez, o las cosas que hay que sufrir. Y nos guste o no nos guste, hay una cuota de sufrimiento que es inevitable a la condición humana, ¿no? O sea, es inevitable a la condición humana. Y cuando digo la condición humana es que no se puede vivir sin pérdida, no se puede construir amor si no hay dolor cuando se pierde. Eso es ley, o sea, es ley. Entonces, aún esto que nosotros decimos, ay, mira cómo se quiere, mira qué bien que se llevan, si uno se pusiera envidioso, ya vas a ver cuando lo pierda. O sea, es decir, en algún momento va a aparecer el dolor por la pérdida, o sea, el sufrimiento
no es que sea la mejor escuela, es macana eso, que el dolor se aprende tanto. Se aprende de las buenas enseñanzas. Muchas veces el dolor per se no tiene un aprendizaje. O sea, a mí no me la cuentan. O sea, la pandemia en sí no trae un beneficio. Trajo muertes, trajo... Otra cosa es lo que pudimos hacer con eso que dejó. Pero no es que el dolor sea la enseñanza, no sé si me explico. Que la pérdida sea la enseñanza. Lo que tiene es de inevitable. La pérdida es inevitable, la muerte es inevitable, los dolores son inevitables. O sea, ¿qué construimos con eso? Sí depende de los recursos psíquicos, sociales, económicos incluso, con los que nosotros tenemos. Entonces ahí sí puedo decir, bueno, salí adelante. ¿Cómo? Sí, en ese sentido, uno podría decir que es, volviendo a la pregunta que hacían al inicio, que lo mencionaban ustedes, eh, ¿y tiene algún sentido la vacuna? Y sí, porque te inmuniza. Es decir, te da una fortaleza. Esa metáfora que vos estás diciendo también sirve para... Es al revés, casi siempre se lo he visto a la vacuna como una metáfora de algo que te inoculan y que te va a dejar más fuerte para la próxima. No sé si me explico. Bueno, voy a algo que vos preguntabas. ¿Por qué la gente está en contra? Primero porque hay algún grado de desconocimiento, ¿no? O sea, esta no es la primera vacuna que hay en cosas, desde Sabin y hasta... Piensen que los movimientos, por ejemplo, antivacunas no están caracterizados por personas grandes, porque ustedes vivieron algunas, eh, la polio, te está por decir, entonces vos decís, y bueno, y vacunarse contra la polio fue no padecer la polio, no sé si me explico. Entonces, sí, Ana, Uno lo pensaba, justamente esto que vos decís, tenemos recuerdo del apoyo, en aquel momento había mucha más confianza sí, en la ciencia, en ah, los médicos. totalmente. Entonces sabía que cuando se ponía esa vacuna en este momento tenemos tantas dudas Ujú, en relación a las investigaciones, a qué parte de la ciencia puede estar metida en el interés de sí. largar este virus al mundo, que bueno, me parece que son situaciones distintas, ¿no? Son situaciones distintas, pero fíjate, eh, detrás de eso, siempre lo que está en juego es la confianza. Siempre, hoy en la polio o en tal cosa, porque supónete que yo no digo que sí ni que no, que haya 10.000 macabros que se inventaron el virus, lo produjeron, lo inocularon, o uno, o qué sé yo, o tres, qué sé yo, o el profesor Neurus con Pucho, que siempre andaba inventando maldades. Bueno, está bien, o sea, el tema, volviendo, instalado eso, y que sea un negocio para las farmacéuticas, ahora bien, lo que se constituye de nuevo es la confianza en algún método que te protege, que proteja a los otros. A la larga, a la larga, por eso es tan importante, siempre se vuelve al principio básico que es la confianza, ¿no? Es decir, aún cuando la realidad te está diciendo que no hay posibilidades, porque ahí se constituye algo mucho más engañoso que la confianza, que es la esperanza. No hay nada más engañoso que la esperanza. ¿Eh? Es decir, porque la esperanza, bueno, ustedes ya saben el mito, ¿no? Sale la caja de Pandora, queda en la caja después de que mandan todos, como castigo, sabemos, mandan todos los males, se abre y sale de la caja todos los males, las enfermedades, la vejez, los queres, me decían los griegos. Entonces, sí, ¿y qué es la esperanza? Y bueno, es la percepción engañosa de que algo va a mejorar cuando vos tenés la certeza que está todo mal. Se pierde la esperanza, por supuesto, y y se digamos, y se lleva puesto la ilusión, ¿no? Ahí o que está ilusionado que va a venir con los Reyes Magos, espera hasta enero, ¿no? Es decir, a que se cumpla esa ilusión. Y después te dicen que los Reyes no sé qué, bueno, tenés que construir otra ilusión. Entonces, Espera lo mismo, ¿ah? espera lo mismo. Claro, pero tenés que construir otra. Sí, bueno, O sea, y a lo que voy, que la ilusión está lejos de ser la realidad. sí, ¿Eh?
Está muy lejos de ser la realidad, pero nosotros, si no tuviéramos construcciones de ilusiones, no podríamos sostener el ánimo de la realidad, porque la realidad es muy dura la realidad. O sea, constitución de la confianza. Y cuando uno viene medio flojito de confianza desde la infancia, y es más probable que te gane más la depresión, la desesperanza, ¿no? Es decir, es más probable que tire los brazos, ¿no? Entonces, y no quiere decir que tirar los brazos sea descansar un tiempo, pero lo que voy es que, como vos decís, antes había mucha confianza puesta en los médicos, en la vacuna, en la ciencia. Era un discurso que generaba mucha confianza. Entonces decía, si te dijo el médico tal cosa, si te lo dijo la maestra tal cosa. El posmodernismo trajo, entre otras cuestiones, el reino de la suspicacia, ¿no? De la sospecha, de la Los duda. medios de ¿Eh? comunicación, ¿Eh? los medios con los poderes encontrados. Sí, y sobre todo porque vos sabés que la confianza se valida con algo de, digamos, la confianza se construye, o sea, con algo de reciprocidad. Cuando vos ves que va prosperando en muchos aspectos muy mentirosos, entonces es más difícil constituir la confianza. Pero en algún lado lo tenés que ligar, en algún lado lo tenés que ligar, si no es imposible amar si vos no confías en otro. Es imposible, es muy difícil, ¿no? Es decir, porque siempre vas a estar pensando que te va a poner los cuernos, que te va a dejar, que no. Entonces siempre es una amenaza, ¿no? Si vos no confías en el otro, ¿no? Muchas veces eh, hay gente que no tiene esa confianza porque ha perdido mucho, porque perdió la esperanza, porque perdió la casa, porque perdió la creencia en los políticos, porque le dijeron que le iban a reponer la casa después de la inundación, no